Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a resolver un par de problemitas de nivel 1, dirigidos a todos mis alumnos del anual, semestral y del repaso 1. Veamos la siguiente pregunta. En el esquema, ustedes pueden observar dos bisectrices interiores, AQ y CP. Ellos se están cortando en el punto I. El punto I, que es el punto de intersección, se denomina incentro, en este caso del triángulo ABC. Luego los pies de las bisectrices P y Q se unen mediante el segmento PQ y M biseca a PQ, o sea, M es el punto medio de PQ. Luego se observa que M, I y T están contenidas en una recta, por eso dice que los puntos son colineales. Entonces te piden que calcules el valor de X. Ya, para resolverlo voy a utilizar el congruencia de triángulos y voy a formar por ahí un paralelogramo. Empecemos primero con la congruencia. Te voy a poner aquí una brevísima resolución. Solo para explicar lo que a continuación voy a hacer, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso a seguir? Ustedes observan ahí eh, el ángulo agudo A que mide 2 alfa y el ángulo agudo C que mide 2 teta. 2 alfa más 2 teta, ustedes saben que equivale a 90. Por lo tanto, alfa sumado con teta, eso te resulta 45. Y voy a agregarle 45 grados a las medidas de dos ángulos. Por ejemplo, este es 45. ¿Está bien? Este también es 45. ¿Por qué razón? Bueno, tú sabes que alfa más teta por ángulo exterior te da 45. De la misma forma, este es igual que esta porque simplemente son opuestos por el vértice. Ya, muy bien. Entonces, desde el incentro voy a trazar dos líneas. Ven acá. Esta línea que estoy trazando va a formar con AQ un ángulo de 45. Simplemente estoy trazando como línea auxiliar. Vamos a suponer que esto sea F. Entonces tracé IF de tal manera que este angulito sea 45. Lo mismo voy a hacer desde el mismo punto, pero hacia el otro lado, hacia acá. Voy a trazar otro segmento auxiliar IG, que también obviamente va a formar un ángulo de 45 grados con la bisectriz CI, 45. Listo. Ahora, AI, que es un segmento, le voy a poner una bolita. Y por el otro lado, IC, le voy a poner dos bolitas. Y ahí se aprecia triángulos congruentes. Chequen bien esta parte que voy a pintar. Ahí aparecen dos triángulos congruentes. Y por esta zona también aparecen dos triángulos congruentes. Voy a señalar aquí lo siguiente. Como segundo paso, he construido dos triángulos congruentes. Vale decir, el triángulo
el triángulo API, API, ¿ya? Es congruente con el triángulo AFI. Estamos hablando por el caso ALA. Ahí está. También hay triángulos congruentes. Las voy a señalar como el triángulo IGC también es congruente con el triángulo IQC. También por el mismo caso, ALA. Ahí está. Muy bien, entonces si son congruentes, hay que señalar la correspondencia entre sus lados que tienen la misma medida. Por ejemplo, vamos a suponer que a alfa se le opone a segmento que mide A y en el otro triángulo que también mide A. A ángulos iguales le corresponden lados iguales. En este par de triángulos congruentes, el IQC y el IGC, también voy a hacer lo mismo. A teta, por ejemplo, le corresponde un lado D y aquí a teta también le corresponde un lado D, porque estos triángulos son congruentes. Acá también son congruentes. ¿Ya? Muy bien. Ya, ahora voy a aprovechar en la zona que ves acá, P y Q, se va a repetir en la parte de abajo para formar un paralelogramo. ¿Cómo así? Mira, formemos aquí un paralelogramo. Aproximadamente estoy formando aquí un paralelogramo. En este caso, este paralelogramo tiene como vértices P y Q R. ¿Ya? ¿Se queda bien? Acá está. P I Q R. Eso significa que este segmento lo puedo alargar hasta R. Y tú sabes que para formar el paralelogramo, estos segmentos tienen que ser igualitos, ¿cierto? Entonces, como tercer paso, ¿ya? Tercer paso, ¿ya? Se construye el paralelogramo, ¿ya? P, I, Q, R. Ya, entonces, ¿cuál es la característica de un paralelogramo? La característica es que los lados opuestos son congruentes o tengan la misma medida. Por ejemplo, este lado es A y este lado es B. Ahí está. ¿Ya? Ahora bien, como es un paralelogramo, vamos al cuarto paso. Siguiendo las características del paralelogramo, se nota que la bisectriz CP es paralela con el segmento RQ, ¿no es cierto? Son paralelas. Por lo tanto, el ángulo Q y C vale lo mismo que el ángulo IQR, por la famosa propiedad de la Z, ¿no? Conocida así, 45 grados. Ese 45 lo voy a colocar acá.
Ahí está. ¿Ves? Entonces, este ángulo 45 en Q y en I son de la misma medida. Están formando la Z. Porque esta línea bisectriz es paralela con RQ, ya que esta figurita es un paralelogramo. Ahora, observa el vértice I y la recta de la bisectriz. Acá hay un ángulo de 45, 45, 45. Como la suma de estos ángulos me tiene que dar 180, eso quiere decir que hay también otro 45 grados en el vértice I. Mira, exactamente ahí, 45. Y ahí aparecen dos triángulos congruentes. ¿Ya? Vamos a señalar esos triángulos congruentes. Mira, fíjate, ¿eh? Este triángulo que voy a pintar a continuación, ese que está ahí, va a ser congruente con este otro. Exactamente así como ves. ¿Ya? Son congruentes. Solo hay que averiguar por qué caso es congruente. Vamos al quinto paso. Entonces se nota que ese triángulo F y G es congruente con el triangulito R y Q. ¿Y por qué caso? Por el caso LAL. ¿Cómo te diste cuenta? Ese par de triángulos tienen el lado A y el lado B formando 45 grados. Si ustedes chequean bien, este ángulo que está acá es 45. ¿Ya? Ese es en el F y G. Y en el de abajo, el IRQ o RIQ, también tiene lo mismo. Mira, tiene A, tiene B y tiene 45. Por lo tanto, es el caso LAL. Listo. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se va a resolver? Se dice que cuando los triángulos son congruentes, entonces los elementos de uno le corresponden a los elementos del otro. Vale decir, a lados iguales le corresponden ángulos de la misma medida y recíprocamente también. Entonces lo que tengo que hacer aquí es señalar qué ángulos van a ser de la misma medida. Por ejemplo, en el triángulo F y G, estoy señalando con la flechita qué ángulos van a ser de la misma medida. ¿Ya? Ahí está, mira. Se queda. Ahí está. Entonces, esos angulitos van a tener la misma medida. Yo le voy a poner aquí un ángulo de medida beta. A lados iguales le corresponden ángulos iguales, ¿no? Y acá. Este es beta, por ejemplo. O sea, al lado A le corresponde beta. En el triángulo congruente de abajo, al lado A le corresponde beta. Ahí está. Y entonces, para finalizar la resolución, voy a hacer el último esquema y con eso me parece que ya estaría resuelto el problema. ¿Ya? Ya estaría resuelto. O sea, voy a dibujar la última parte para ubicar la medida que me están pidiendo. En este caso, el X. Mira, fíjate ese triángulo que voy a señalar a continuación. El ITG. ITG. Nada más. ¿Ya? Ubícate, mira, este es el ITG. En el vértice T aparece justo
la incógnita, porque te están viendo el valor de X. En G aparece beta, ¿cierto? Ahí está, beta. Y ubícate en el punto I, o sea, en el incentro, ¿ya? O sea, si nosotros prolongamos un poquito más esto, ¿ya? Ahí está. El punto M estaría pues por este lado, ¿no? Fíjate, ahí está. Entonces, en el incentro, al costadito, hay un ángulo beta. Eso lo hemos hecho por la correspondencia. Mira, este es beta. Ahí está. Listo. Entonces, como M, I y T son colineales, es una misma línea recta. Entonces podemos afirmar, ¿ya?, que por la propiedad del ángulo exterior, ¿no es cierto?, que podemos afirmar que X más beta es igual a beta más este ángulo recto, por la propiedad del ángulo exterior. Entonces se afirma que X más beta, ojo, es igual a 90 más beta por el ángulo externo. 90 más beta. Entonces, como ustedes comprenderán, beta se cancela y se afirma que X vale cuánto. Y ese viene a ser la respuesta del ejercicio. Entonces, ¿qué se usó? Se usó 3 pares de triángulos congruentes y la construcción de un paralelogramo. ¿Ya? Muy bien, espero que les haya gustado este problemita. Vamos a uno más, uno más, uno más. Aquí, en la segunda pregunta, esta pregunta es muy conocida, está resuelto en varios libros, pero por un método de congruencia de triángulos. Y además, aparte de congruencia, se usa propiedades de circunferencia. Pero yo lo voy a resolver de otra forma, utilizando semejanza de triángulos. ¿Ya? Vamos a presentar este problema, conocido como la propiedad de la mariposa o teorema de Papillon. Ustedes ven ahí en ese esquema una circunferencia y dos cuerdas secantes, BD y AC, que se cortan en M. Como O está indicado, es el centro de la circunferencia y OM es perpendicular a PQ, ¿ya? A PQ. Obviamente PM y Q son colineales. Entonces hay que demostrar que PM tiene la misma medida que MQ, ¿ya? Muy bien. En la resolución, como ya le dije, voy a usar semejanza de triángulo. Ya, vamos a ver. Por ángulo de rebote en circunferencia, llamado también los ángulos inscritos, se puede apreciar una semejanza. Mira, este ángulo de medida alfa con el ángulo C, que también es de medida alfa, por rebote, porque tienen el mismo arco aquí. El beta también es igual. Beta choca, rebota. Entonces ahí aparece exactamente dos triángulos semejantes. ¿Está bien? Entonces vamos a señalarlo, pues, ¿no? ¿Quiénes son semejantes? A ver. El triángulo ABM, ¿ya? El triángulo ABM, ese triángulo es semejante
al triángulo MCD. ¿Por qué? Porque simplemente tiene dos ángulos congruentes. ¿Está bien? Ya. ¿Qué hacemos para el segundo paso? Para el segundo paso utilizamos una propiedad de circunferencia. Observa desde O, que es el centro. Voy a trazar una perpendicular a la cuerda AB. ¿Ya? Y trazando una perpendicular a la cuerda AB. Muy bien. Y por teoría, ¿no es cierto? Esa perpendicular biseca a la cuerda AB. ¿Ya? Biseca, o sea, lo divide en partes iguales. Esto quiere decir de que N es punto medio de AB. Vamos a poner acá un palito de color amarillo. Mira acá. Este segmento PB tiene la misma medida que NA. ¿Está bien? Ese es por la propiedad de circunferencia. Entonces, ON corta perpendicularmente a B, entonces justamente N es el punto medio. De la misma forma, hago para la cuerda CD. Le trazo una perpendicular a esa cuerda, ¿ya? Una perpendicular a esa cuerda. Y obviamente la cuerda queda dividida en dos partes iguales. Vamos a ponerle acá un palito, obviamente distinta a la otra. Vamos a cambiarle color. Y esta otra también. Son de la misma longitud. Porque ese segmentito OT, por ejemplo, es perpendicular a esa cuerda. Entonces T es punto medio de CD. ¿Está bien? Ya. Ahora ubiquémonos en los triángulos semejantes. Los triángulos que estoy pintando son triángulos semejantes. ¿De acuerdo? El ABM, como ya hemos señalado, y el MCD. Ya. Ahora, si yo trazo en ambos triángulos MN, vendría a ser la mediana en ese triángulo ABM. De la misma forma, MT. Ambos son medianos, pero no son medianas cualesquiera, son medianas homólogas. Fíjate, ¿eh? MN y MT son medianas homólogas. ¿De acuerdo? ¿Por qué son homólogas? Porque ambos triángulos son semejantes. Y en M hay un ángulo común. Por lo tanto, esas medianas son homólogas porque se trazan del mismo vértice y tienen el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces quiere decir de que qué utilidad le doy a las medianas homólogas. Ya, se queda bien. En el triángulo ABM, la mediana homóloga MN forma con el lado AM un ángulo que le voy a llamar beta. Aquí está, beta. Entonces, esta mediana forma con el lado AM el ángulo beta. Muy bien. Y en el otro caso, en el triángulo MCD, esta es la mediana. Debe formar el mismo ángulo beta,
pero con su correspondiente homólogo. Por ejemplo, AM es homólogo con MD. Son lados homólogos, porque son opuestos al ángulo alfa. Por lo tanto, si la mediana MN forma con AM beta, entonces su homólogo MT forma con el lado homólogo MD el mismo ángulo. En este caso beta no puede ser, vamos a cambiarle de letra. Si no se repite, vamos a ponerle teta. ¿Ya? Teta. En ambos casos van a medir lo mismo. O sea, este mide teta y el otro mide teta. Ahí está. ¿Ya? Ahora, en el triangulito ANM voy a señalar un ángulo externo. Mira este ángulo que está acá. Ese ángulo es la suma de beta más teta, lo cual le voy a llamar omega. Ahí está. Entonces aquí lo que tengo que hacer es hacer la observación, ¿no? Como tercer paso, se nota que omega es la suma de beta más teta. De beta más teta. Ahí está. Entonces, en el otro triángulo, en el triángulo MTD, también este ángulo en T debe ser omega, para que se cumpla que omega es beta más teta. Ahí está. Lo voy a colocar aquí. Y listo. Ahora viene la parte ya final, final. Ahí se observa dos cuadriláteros inscriptibles. Voy a señalar a uno de ellos. Este cuadrilátero que estoy pintando es un cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de que sea inscriptible como cuarto paso? Es que el ángulo N90 y el M90, los ángulos son suplementarios. Entonces, los cuadriláteros PNOM, PNOM, y el otro cuadrilátero que también voy a pintar a continuación, mira acá, este que está acá, también es inscriptible. Acá está, mira. El cuadrilátero OM QT, ¿ya? Son inscriptibles, porque los ángulos opuestos son de 90. Por ejemplo, aquí también se nota que este es recto, ¿no? En M es recto. Ahí está. Muy bien. ¿Y ahora qué hay que hacer? Utilizar las propiedades del cuadrilátero inscriptible. Las diagonales forman con los lados opuestos dos ángulos de la misma medida. Se lo conoce como la propiedad de rebote. Mira, esa línea OP es diagonal de ese cuadrilátero inscriptible. Por lo tanto, por rebote, omega pasaría acá. Se posiciona justo donde indica la flechita. Entonces, este angulito de acá mide omega o W. Por la propiedad de rebote, ¿no? Ahí está. Listo. Y en el otro cuadrilátero, OMQT, que también esta es una diagonal que estoy trazando, también justamente omega es el que va a rebotar acá. Eso sucede solamente en los cuadriláteros inscriptibles. Este es omega. Ahí está. ¿Ya? Eso quiere decir de que al final se ha formado
Mira este triángulo, chequea. Y ahí ya tienes la solución del problema. El triángulo en mención, ¿ya? Estamos hablando del triángulo de vértices POQ. P, O, Q. Fíjate, este es P, este es O y este es Q. ¿Por qué me representa OM? OM me está representando, obviamente, ¿ya? La altura, ¿cierto? Esta es la altura. Entonces aquí, este es el pie de la altura, el M. ¿Qué características tiene ese triángulo? La característica es lo que se visualiza en el gráfico principal. Ahí está. ¿Cuál es? Que hay dos ángulos omega. O sea, esa altura, ¿qué me está representando también? Me está representando bisectriz. Entonces, si esta altura es también bisectriz, eso quiere decir que OM también es una mediana. Y si es una mediana, PM es igual a MQ, que es justamente lo que quería demostrar. Entonces, gracias a los cuadratos descriptibles, pude obtener que OM es una bisectriz. Luego, se demuestra en el triángulo isósceles que está graficado que PM es igual a MQ. Entonces, ¿qué utilicé para ello? Utilicé triángulos semejantes, medianas homólogas y cuadrilátero inscriptivo. ¿Ya? Muy bien. Gracias, jóvenes. Todos mis alumnos del anual, semestral y repaso 1, ahí para que aprendan algunos trazos auxiliares básicos en la resolución de ejercicios. ¿Ya? Chao, éxitos.